lo siguiente, dice, el que se alce en armas para variar la forma de gobierno. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso en castellano, en términos simples? De que si alguien toma las armas, ¿no? Y esas armas son capaces de poner en riesgo la estabilidad democrática, y es un delito. Y les voy a hacer un ejemplo. Caso Ollanta Humala. Ollanta tuvo un grupo armado con armas de largo alcance, incluso contaba con granadas de guerra. Y un grupo armado de esa manera, si bien es cierto, no tomó el poder, pero sí había posibilidad de tomar el poder, porque estaban armados. Incluso ya se habían enfrentado a las fuerzas del orden, es decir, a la Policía Nacional, con un costo social de varios policías muertos. La pregunta ahora viene: ¿es posible que con la sola lectura de un documento ya está en riesgo los poderes del Estado? Este es el tema, esta es la diferencia. Porque nuestra ley exige que haya alzamiento armado, no cualquier arma. Porque si bien es cierto, un cuchillo es un arma, pero con un cuchillo usted no va a poder tomar los poderes del Estado. Pero si tiene 100 hombres armados, sí es posible que puede tomar los poderes del Estado. Son delitos de peligro. Por eso que nosotros decimos, si bien es cierto, el contenido de la lectura que dio el presidente José Pedro Castillo Terrones decía, ¿no?, daba a entender la disolución del Congreso, el sistema de justicia y los organismos autónomos. La pregunta es, leyendo un documento, ¿será posible llevar a cabo todo eso? No, no se puede. Entonces, ¿dónde viene el problema si la cosa aparentemente es fácil? Porque acá no hubo armas. ¿Y por qué se dice que esto ya está politizado? Porque del concepto de levantamiento en armas, que exige armas reales, se pasó a un segundo concepto, que ahora dice que basta la violencia psicológica. ¿Y quién dice que es violencia psicológica? Lo dice San Martín Castro, que es uno de los jueces supremos que está a cargo de todos los casos en apelación. ¿Pero por qué lo dice? Claro, para darle forma. ¿Por qué? Ahora dice, bueno, cuando José Pedro Castillo Terrones da lectura a este documento, ha causado pánico, zozobra y miedo en la población. Es decir, ya no se exige alzamiento armado, no se necesita armas, sino temor, miedo. Y eso es un manejo político, porque si fuera así, señores, entonces, y siempre voy a sostener, si para hacer tentativa de homicidio se le quiere tener un arma con palas y decir te voy a matar, claro, tu vida corre en riesgo, porque si me sale el disparo te puedo matar, y eso es un delito sin haberte matado. Pero si te apunto con una pistola de lanzagua, ¿su vida estará en peligro de usted? No, no va a estar en peligro. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, no, pero se ha asustado. Igual, usted va a ser procesado por tentativa de homicidio. Así se han tergiversado los conceptos del derecho, en este caso particular al presidente José Pedro Castillo Terrones. Y bajo esa tergiversación de este concepto de alzamiento en armas a violencia psicológica, ha servido para mantenerlo preso hasta ahora en el penal de Barranquilla. Es por eso que en mis intervenciones yo he señalado que estamos ya no frente a un preso cualquiera, sino un preso político. Y lo voy a decir porque es político, porque se ha politizado su conducta de haber leído ese documento. Y al politizar, obviamente se ha desfigurado todo el derecho penal. Y así sigue preso. Entonces, de ahí viene el concepto de preso
político, ya no obedece a razones de su hecho, sino a razones de ideología, de pensamiento, de posición y otros temas. Por eso se llaman presos políticos. Gracias. Hay una pregunta para mi persona que dice: si la sentencia está dada, ¿para qué hacer esta conferencia de prensa? Al señor periodista que formula esta pregunta yo le digo: ¿acaso usted, si fuera procesado injustamente, denunciado, investigado por el Ministerio Público y llevado a juicio oral por un delito que no cometió, pero que en todo el transcurso desde el inicio de la investigación, o tal vez lo hayan detenido usted, hasta la fecha, todas las resoluciones que emite el Poder Judicial son contrarias a la ley, y usted se da cuenta de que está politizado el tratamiento que le está dando? ¿Acaso usted no denunciaría? ¿Usted renunciaría a seguir luchando con sus abogados? Usted, si encontrara la oportunidad, también daría una conferencia de prensa. Con eso le estoy respondiendo que el tema de que si la sentencia está anunciada, así he dicho, no he dicho dada, si la sentencia está anunciada por la distorsión de San Martín que hace el artículo 346, que lo acaba de explicar el doctor Medrano, y así es como han resuelto la prisión preventiva, han declarado infundada la apelación últimamente, incluso hasta la revisión de oficio, igualmente, en primera instancia infundado, y por eso es que hoy día fue la audiencia de apelación en la cual el doctor Medrano estaba apelando al radio junto al presidente. Si así se están comportando, eso es un anuncio ya con bombos y platillos, eso es lo que dije, de lo que quieren, que es condenarlo al presidente. Pero en ningún momento ni el presidente, ni sus abogados, ni su partido político, ni los que lo defienden, ni las organizaciones sociales, nadie renuncia a la lucha por su libertad y por su restitución. Estamos en eso. Entonces, al contrario, si nos damos cuenta que políticamente nos están llevando a una condena, tenemos que hacer esta conferencia de prensa para desenmascararlo, para advertir ante la población que eso va a pasar y que por lo tanto tenemos que mover todas nuestras fuerzas, tensionar al máximo todas nuestras fuerzas, tanto en la defensa técnico-jurídica como en la defensa política. Partidos, organizaciones sociales, todos tensionar para refutar esto que ya está anticipado por el Poder Judicial de una manera política. No nos vamos a cruzar los brazos, pero tendremos que seguir analizando paso por paso qué es lo que vamos a hacer en cada coyuntura. Por otro lado, se ha dicho, se aprovecha la imagen para el partido. Yo no sé a qué viene la pregunta, porque, señor periodista, que usted pregunta, no sé si usted en la convocatoria ha visto que el partido político del presidente está convocando esta conferencia de prensa. No está convocando este partido. El partido tiene sus funciones, tiene sus cosas que hace como tal. Acá no está ofreciendo la conferencia de prensa del partido. Me extraña esa pregunta. Es evidente, se puede leer el flyer de la convocatoria, en ninguna parte hay una propaganda del partido acá. Y el hecho que yo sea miembro del partido, a mí no me impide poder cumplir mis labores de vocero y de decir todo lo que estoy diciendo ahora, igual a los otros dos miembros de esta mesa, que pueden estar o no pueden estar en un partido X, Y, Z. Ese no es problema de esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Buenas, Juan Soria, transmitiendo para Desparnado Perú. Una pregunta para usted, también para lo que dicen que es un problema político más que legal. Si es un problema político, entonces la legalidad no sirve. Significa que el movimiento de masa, significa que acá no va a triunfar la verdad, va a triunfar lo que la gente se convenza de cuál es la verdad y cuál es el destino. Si es que está judicial, si está politizado todo esto. Entonces, si es así, doctor Iber Maravilla, también le pregunto, ¿es suficiente condenar el golpe?
¿Es suficiente condenar el golpe y nada más? Porque ahorita, si esto es político, creo que deberían poder estar también, en vez de estar el Poder Judicial movilizando a la gente, ¿no? Eso es una pregunta. No deberían ser esto. Termino con la pregunta. Y respecto a lo político, usted habló de la Asamblea Constituyente en la época de Castillo. Se dice mucho, hay mucha corriente que dice que Aníbal Torres traicionó y por eso no se hizo la Asamblea Constituyente. Ustedes como abogados y como políticos, ¿cuál es su respuesta? Bueno, lo que tengo que decir es de que a todos nos consta de que el Perú desde el 7 de diciembre del 2022 está en una insurgencia nacional. Eso no podemos negarlo. Insurgencia nacional. Eso no podemos negarlo. Insurgencia nacional que ha significado grandes y heroicas movilizaciones de nuestro querido pueblo peruano, justamente defendiendo el voto del pueblo que nos llevó a Pedro Castillo Terrones a la presidencia de la República. Contra el golpe de Estado que le dieron a Pedro Castillo Terrones, al presidente. Y el pueblo salió a las calles, luchó, y la dictadura, la usurpadora, sacó al ejército, a la policía, a matar al pueblo. Ahí están las vidas, los sacrificios, los detenidos, los golpeados, los lisiados, porque han quedado varios lisiados, y de ellos poco se habla, de por vida, por las heridas de consideración que han recibido. Detenidos y procesados penalmente, hasta ahora hay muchos. Entonces el pueblo está en lucha. Son luchas por oleadas. Estas luchas últimas del sector de transportistas, las luchas que están enfrentando los mineros informales o en vías de formalización, son luchas que el pueblo está realizando porque no está conforme con el sistema económico, social y la justicia en nuestro país. Entonces, ahí están las luchas. No han terminado. Siguen las luchas. Y por eso es que nosotros decimos, siendo político este tema, hemos aclarado, los abogados hacen lo suyo, los abogados están haciendo su trabajo, el pueblo organizado, los partidos políticos que levantan la bandera de la libertad y la restitución del presidente tienen que hacer lo propio, y estamos en ese proceso. Así que, por ese lado, estamos bien encaminados. Ahora, por el lado de la Constitución, porque a eso también se refería el periodista, acabo de decir de que en su oportunidad el presidente todavía el año 2022, el 25 de abril, mandó un proyecto de ley al Congreso de la República para ver el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Qué pasó? Ese proyecto lo mandaron al archivo, al basurero. Y esto sirve para aclarar a aquellos que injustamente le imputan al presidente Pedro Castillo cobardía, falta de valentía, que no tuvo la decisión para el tema de la Asamblea Constituyente. Ahí están los documentos que obran. Con estos antecedentes, ¿acaso no es heroico? ¿Acaso no es patriótico el discurso del 7 de diciembre? Lo es, por supuesto. Entonces, con eso yo respondo de manera general a lo que usted plantea, porque en esta conferencia de prensa nosotros hemos venido a hablar principalmente del tema jurídico y cómo ese tema jurídico se desarrolla dentro de un contexto político que estamos narrando. Muchas gracias. Isaías Olivera, de Radio Sabor Mix. Ustedes son abogados y deben de ser defensores. En honor a la verdad, ¿están defendiendo y están convencidos de la defensa hecha a Pedro Castillo Terrones como presidente de la República? Y si este acto es nulo, ¿por qué no presentan la demanda de inconstitucionalidad? ¿Qué pasa? ¿Qué esperan? Ustedes dicen no creer en este sistema jurídico, pero a la vez lo están haciendo. ¿Por qué no hacen la demanda de inconstitucionalidad? Muy agradecido por su pregunta. Bien. Lo que usted habla y señala, ¿por qué no hacen una demanda de inconstitucionalidad? La pregunta es, ¿una demanda sobre qué? Porque una cosa es un proceso penal, otra cosa es un proceso de inconstitucionalidad, son cosas diferentes. Se puede hacer.
Mi persona está a cargo de un proceso de carácter penal. Y si queremos ahondar un poco más qué cosa es un tema inconstitucional, me imagino que usted se está refiriendo, por ejemplo, a la detención del presidente Castillo Terrones, si era constitucional o era inconstitucional, o si su vacancia obedecía a las reglas de la Constitución o no obedecía a las reglas de la Constitución. Obviamente, los abogados en su oportunidad que tuvo el presidente Castillo, tengo entendido, han cuestionado vía habeas corpus, vía amparo, han cuestionado la detención ilegal. También ha cuestionado la vacancia y obviamente ha seguido el trámite correspondiente con resultado negativo hasta la última instancia. Y que luego tengo entendido que sus abogados han recurrido a un tema de carácter internacional. Ahí es donde funcionan estos temas de constitucionalidad. En el caso de rebelión no se toma, no se plantea temas de inconstitucionalidad. Ahí se plantean temas de que si la conducta del presidente Castillo es delito de rebelión o no es delito de rebelión, que es otra cosa, es diferente. Por eso se llama jueces de juicio, no son jueces constitucionales. Eso hay que hacer la diferencia, no hay que confundir. Y en este caso, lo que estamos diciendo en el ámbito penal, para mí particularmente, el leer un documento, por más que anuncie la disolución del Congreso, no es delito de rebelión, no calza dentro de los parámetros de delito de rebelión, porque le falta un elemento que se llama el alzamiento en armas. Claro que el acusador, que en este caso es el fiscal, señala que como presidente de la República tenía a su disposición las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y con apoyo de ellos iba a cumplir su fin de golpe de Estado. Pero como todos sabemos, luego de la lectura de ese documento, no hubo apoyo de las Fuerzas Armadas, ni antes ni después, tampoco apoyo de la Policía Nacional del Perú, tampoco de sus ministros. Entonces, esa conducta de leer un solo documento jamás constituiría un delito de rebelión. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando y estamos diciendo de que los conceptos para incriminar a Pedro Castillo se han forzado, es decir, como no pueden demostrar el alzamiento armado, ahora dicen es una violencia psicológica contra la población, por eso le dan el término de politizar. Ahora, si bien es cierto de que existe una gran desconfianza en los operadores de justicia, es decir, en los jueces y en los fiscales, la pregunta es la siguiente, lo que dijo acá uno de los periodistas: entonces, ¿para qué estamos en juicio? Y eso merece una respuesta, y la respuesta es la siguiente. ¿Creemos que todos los jueces realmente están politizados? Yo personalmente considero que no. Y es por eso que vamos a ir a juicio, y ante los integrantes de ese juzgado colegiado que recién se va a formar, esperamos que acojan la tesis defensiva y demostraremos oportunamente de que la conducta de José Pedro Castillo Terrones fue un acto político y no tuvo intención de dar un golpe de Estado. Eso es lo que queremos demostrar. Y la pregunta es, ¿y si no confiamos en ningún juez, entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como le dije al inicio, pateamos el tablero y nos vamos a nuestras casas y dejamos que lo condenen con un abogado de oficio sin defensa previa. Considero que no. Considero que si seguimos demostrando técnicamente de que la conducta de José Pedro Castillo Terrones no calza dentro del delito de rebelión, entonces exigiremos que el Poder Judicial dicte una sentencia absolutoria y ordene su inmediata libertad luego de un justo juicio.
Y a eso vamos a llegar, a un justo juicio. Y tenemos que ser vigilantes para que los jueces no se desvíen en sus conceptos y no se politicen en este tema del juicio a José Pedro Castillo Terrones. Y si somos cuidadosos y empleamos bien la terminología jurídica, considero que ningún juez va a tener el valor, esta vez, de querer sentenciar cuando se dan cuenta que la conducta de José Pedro Castillo Terrones no tiene ni un ápice de un delito de rebelión. Para eso estamos, para eso. Por eso pido, hay que diferenciar. No se trata de decir, piden unidad, hacer una cuestión de habeas corpus, un tema de constitucionalidad, en el juicio, no, son cosas diferentes. Se puede hacer. Se puede hacer. Y para terminar, quiero hacerle presente que yo estoy... Se puede hacer, y este hombre no quiere hacerlo. Es decir, después que la Fiscalía ya había emitido su acusación. Recién de ahí he asumido la... Walter Medrano. Por tanto, no estuve en la etapa de investigación y por tanto no tuve la oportunidad, pues obviamente, de actuar en esa etapa. Pero nunca es tarde y se ha logrado encaminar y se ha logrado formar una estrategia de defensa que desbarata la tesis acusatoria de la Fiscalía. Gracias. La pregunta para los abogados, tanto doctor Walter Ayala y también, en este caso... Disculpe, señor, por favor, estamos en una conferencia de prensa, primero el periodista y después usted. Adelante. Bien, la pregunta para los abogados, en este caso el doctor Walter Ayala y también Luis Walter Medrano. Hoy se ha desarrollado un proceso de apelación y se ha escuchado de parte de la Procuraduría y también de la Fiscalía de que hay un peligro de fuga. ¿Cómo garantizar, si en caso que el presidente Pedro Castillo logre libertad, que no se vaya a fugar? Y entendiendo que el doctor Walter Ayala también pudo presentar algunos documentos solicitando a la Embajada de México. Muy agradecido por su pregunta. Acá también vamos a hacer una diferencia. Una cosa es el proceso principal, donde se le acusa a José Pedro Castillo Terrones por delitos de rebelión, y otra cosa es el cuaderno de prisión preventiva, donde se discute peligro de fuga, peligro de obstaculización o suficientes elementos de juicio. Son cosas diferentes. En el cuaderno de prisión preventiva, la ley señala, si queremos sacar a un preso, que entendemos fácilmente, de un penal, la defensa tiene que ofrecer nuevos medios de prueba que demuestren que ya no existen los elementos iniciales que dieron a pie a una prisión preventiva. Respecto al peligro de fuga, ¿qué decía la Fiscalía? La Fiscalía señalaba lo siguiente, que José Pedro Castillo Terrones tenía que estar dentro de un penal mientras se le investigue y se le procese. ¿Y por qué debía estar dentro de un penal, según la tesis de la Fiscalía? Porque había peligro de fuga. ¿Y por qué hay peligro de fuga? Porque después de la lectura del documento, dice, se presentó a la Embajada de México y solicitó asilo político. Eso es lo que dice la Fiscalía, solicitó asilo político. Entonces, si le damos libertad, este señor se va a fugar y no va a enfrentar el proceso. No va a enfrentar. Ahora último, bueno, recientemente se ha logrado conseguir una carta de la Embajada de México en Perú, en la cual aclara de que José Pedro Castillo Terrones jamás solicitó asilo político. Lo que había pasado en realidad era de que un abogado que tenía a José Pedro Castillo Terrones había presentado una solicitud a la Embajada de México pidiendo asilo para José Pedro Castillo Terrones, sin la firma del presidente, sin la firma. Entonces la pregunta que nos hacen y hasta ahora discutimos es lo siguiente. Si José Pedro Castillo Terrones no solicitó asilo político, él carga con la responsabilidad lo que hizo su abogado y sin su autorización. Obviamente que no. A eso vamos. No. Y ahora la embajada de los Estados mexicanos nos aclara y nos dice efectivamente, señores, que ha solicitado este asilo ha sido uno de sus abogados y no lleva la firma de José Pedro Castillo Terrones. ¿No?
Entonces concluimos que en realidad José Pedro Castillo Terrones nunca pidió asilo político. Pero lamentablemente el juez, cuando se ha solicitado tanto cese de prisión preventiva, las revisiones de oficio, prolongación de prisión preventiva, que es otro tema muy aparte del juicio, ¿no? Dicen no, sí subsiste el peligro de fuga, amparados en ese documento de un abogado que presentó a favor de Pedro Castillo. Y lo segundo, porque su familia nuclear se encuentra en la Ciudad de México como es su esposo y sus hijos. Es una cuestión de evaluación, ¿no? Es una cuestión de que, bueno, pues si le damos libertad se escapa, ¿no? Pero eso nada tiene que ver con el proceso principal, es un cuaderno incidental, ¿no? Que a estas alturas ya no tenemos que preocuparnos por eso, más bien preocupémonos por el tema principal, que es el juicio, ¿no? El juicio, porque eso ya irremediablemente se da en diciembre o más tardar en enero empieza el juicio. Y ese cuadro incidental queda aparte. Pero es bueno precisar de que lamentablemente pues sí hubo un pedido de asilo. No lo hizo el presidente Castillo, pero lo hizo un abogado de él. Y eso trajo la gran confusión que hasta ahora la Fiscalía sostiene que José Pedro Castillo solicitó asilo, ¿no? Es un tema de interpretación, pero a estas alturas ya no debemos gastar balas, la batería en esos temas, porque lo que se nos viene es el juicio. Y el juicio es la etapa estelar de todo este proceso. En este juicio, sí, en este juicio se va a decidir la inocencia o responsabilidad del presidente José Pedro Castillo Terrones respecto al delito de rebelión. Gracias, señor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, somos de Chasqui TV y de Canal Villachehuasi también. Para los tres, ¿cómo se va a afrontar este juicio oral? ¿Creen ustedes que es pertinente participar en este juicio oral sabiendo que la Fiscalía, el Poder Judicial están en oposición a la defensa, donde posiblemente no hay una sentencia en su contra? Gracias. Lo que ya le dije respecto hace un momento, ¿no? En la vida quedan dos cosas: enfrentas el proceso o te escapas del proceso. Si te escapas del proceso, ¿a dónde vas a ir a parar? ¿A dónde vas a recurrir? ¿Existe una justicia paralela al Poder Judicial? Obviamente que no. ¿Podemos saltar a la justicia internacional? Obviamente que no. Tenemos que enfrentar este proceso. Y le vuelvo a repetir. Tenemos que cautelar el debido proceso. Tenemos que hacer entender a los señores jueces que José Pedro Castillo Terrones jamás se alzó en armas, jamás podía disponer de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. No tenía un grupo paramilitar armado que pudiera poner en riesgo la estabilidad democrática. Pero tenemos que enfrentarlo, porque si no nos enfrentamos a este juicio, ¿qué hacemos? ¿A quién recurrimos? ¿Formamos nuestros propios jueces? ¿Nuestros propios tribunales? Obvio, nunca. ¿O qué hacemos? O José Pedro Castillo Terrones se mete dentro de su celda, no sale, no aparece ningún abogado. ¿O qué hacemos? No. Se tiene que enfrentar a este proceso y se tiene que demostrar de lo que estamos hablando. Y si este juzgado colegiado de alguna manera no saca un fallo apegado al derecho, existen los recursos de apelación y existen los recursos de casación que sirven para corregir los errores judiciales. Pero no podemos escapar del sistema de justicia. No podemos patear el tablero e irnos a nuestra casa. Porque si hacemos eso, entonces, ¿dónde buscamos justicia? Lamentablemente, en cualquier país del mundo, el único que administra justicia es el Poder Judicial. Cuestionable o no, pero es el único.
Y si es el único, entonces tenemos que hacer unos esfuerzos para que estos jueces pues tomen más atención al verdadero derecho y dejen de estar disvariando, ¿no?, el tema de José Pedro Castillo Terrones a temas de carácter político o a consignas políticas. Eso es lo que tenemos que cautelar, pero no abandonar. Es como un partido de fútbol. Usted se va, usted pierde por alcohol o se enfrenta. Hay que enfrentar después el partido, ¿no? La primera, la segunda. O en la tercera vamos a ganar, ya sea por penales, pero tenemos que ganar. Tenemos que ganar, así sea por penal, repechaje, lo que sea. Pero no podemos abandonar la cancha de fútbol sin haber jugado. Y ojo, recién empieza el partido. Todo lo anterior, lo que ha sucedido, han sido actos preparatorios, investigación preparatoria, prisión preventiva. Pero el verdadero partido es el juicio oral que va a iniciar recién. Ese es el verdadero partido que nos vamos a jugar. Y recién va a empezar. No nos podemos retirar del partido sin haber entrado a la cancha. Al contrario, tenemos que prepararnos para entrar a esta cancha legal bien preparados y enfrentar ese partido al otro equipo. ¿Y quién es el otro equipo? El Ministerio Público, pues los fiscales. Ese es el otro equipo. ¿Y quién es el árbitro? Los jueces. Entonces tenemos que velar que ese árbitro sea correcto. Eso es todo. Tenemos que velar y luchar para que esos árbitros sean correctos en este partido de fútbol, ¿no? Pero no podemos dejar la cancha, ¿no? Ponernos la camiseta y decir ya no juego, me voy. Eso no va a suceder. Y mi posición es que vamos a enfrentar este juicio. Gracias. Finalmente, ¿qué es lo que se va a mostrar en el juicio que se viene? Entendemos que ya está muy cercano. Algunos califican como cálculo político. En todo caso, quiero responder también desde el vocero, en este caso, el doctor Iber Maraví y tal vez el doctor Ayala. Miren, recién va a empezar el juicio oral. Recién va a venir la citación para el juicio oral. Recién sabremos la fecha, cuándo empieza. Ya el doctor Medrano ha dado una probabilidad de cuándo empezaría. Y sobre este tema, el presidente obviamente está haciendo todo el trabajo de coordinación, principalmente con el abogado defensor, de tal manera que cualquier decisión al respecto de qué hacer ya en el juicio oral va a tener que ser primero tomada por el presidente Pedro Castillo Terrones. Él va a decidir, él será el que decida finalmente qué es lo que va a hacer, por supuesto en coordinación con sus abogados, ¿no? Y nosotros, como vocería, lo que tenemos que hacer es simplemente trasladar el encargo que él nos pueda hacer para comunicar a la población en su debido oportunidad. Bueno, otra pregunta, Juan Soria para Despernados Perú. Doctor Walter Medrano, mire, yo le pregunto como periodista. Usted es abogado y yo como periodista represento a la gente normal, o mejor dicho, a la gente que no es abogada, ¿no? La gente del pueblo. Por eso, con ese respeto, quisiera que usted nos diga, veo una contradicción fuerte cuando usted dice que se ha politizado, y usted dice que estamos esperando que un juez siquiera no se va a politizar. Así se piensa ganar una batalla esperando encontrar un juez. ¿Por qué le pregunto esto? Porque igualmente como por ejemplo las muertes en el penal de Alan García cuando mandó matar, el Frontón, hasta ahora no hay responsables porque se politizó, porque es político, no es legal, así como la muerte de Conga, de Bagua, también se politizó y hasta ahora no hay culpables, hasta ahora. Entonces, con esa experiencia, díganos a nosotros, yo le pregunto, con todo respeto, le pregunto de parte de la gente, del pueblo, que no entendemos, si ustedes son el arma legal, lo político no se puede resolver con la parte legal. La parte legal, en cambio, sí puede politizarse. Ustedes como abogados pueden politizarse, es lo normal. ¿Cuál es el arma que tienen como políticos si que no funciona
lo legal. A ver, al inicio señalé algo. Sí. Y di un nombre. Y dije, el juez San Martín Castro es el que había cambiado los conceptos de delito de rebelión que necesitaba el alzamiento en armas por un concepto de violencia psicológica. Y lo dije con nombre. ¿Y sabe por qué le digo con nombre? Porque es el juez que ve todos los recursos de apelación y es quien tenazmente considera que los actos del presidente Castillo es delito de rebelión. Pero San Martín Castro no es el Poder Judicial. San Martín Castro es un solo juez. Por ello, consideramos que no todos los jueces deben estar contaminados con ese tipo de politización. Consideramos. Y por eso debemos ser vigilantes cuando se conforme la Sala Suprema, que va a haber el juicio oral. Y vamos a ser muy cuidadosos en que no integren ninguno de los jueces que ya adelantaron opinión sobre el tema de José Pedro Castillo Terrones. Tendrán que ser jueces supremos que a la fecha todavía no han emitido o adelantado opinión, para de esa manera buscar unos jueces imparciales. A eso me refiero. Ahora, nos hemos acostumbrado a decir, y esto hay que dejar claro, de que la fiscalía, el procurador, los jueces. Ojo, que la fiscalía esté en contra de José Pedro Castillo Terrones, eso no es una novedad. Ese es su trabajo de los fiscales. El trabajo del fiscal es acusar a quien sea. Ese es su trabajo, para eso le pagan. El procurador a su costado, ese es su trabajo, no nos extrañemos. Eso es natural, eso es normal. Por eso siempre dije, los fiscales sospechan de todo el mundo y sospechan de ellos mismos. Ellos sospechan de todo el mundo, pero eso es normal, ese es su trabajo. No nos interesa lo que diga un fiscal, no nos interesa lo que diga un procurador, pero sí nos debe interesar cómo piensa y cómo se conduce un juez. Eso sí, porque en las manos de un juez está la responsabilidad de la inocencia de una persona. A eso debemos ir. No nos preocupemos por los fiscales, por los procuradores. Ese es su trabajo. Pueden pensar lo que quieran, pueden decir lo que quieran, pueden acusar de los delitos que quieran, pueden pedir los años de pena que quieran. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es cautelar que los jueces sean imparciales. Como dije hace un momento, es como el árbitro de un partido de fútbol. Si el árbitro está para uno de los dos equipos, obviamente pues no hay un buen partido, ¿no es cierto? Y el que gana o pierde no va a ser justo. A eso vamos. Entonces, hay que preocuparnos que esta Sala Suprema que se va a formar sea con jueces que no han adelantado opinión, no han adelantado juicio con respecto a este estado del proceso. Gracias. Bien, finalmente, allá. Abogado Medrano, ¿qué tal? Para que nos brinde detalle del habeas corpus, entiendo que van a presentar para dejar sin efecto ese pedido de ir a juicio oral por parte del juez Juan Carlos Chegui, o cuál es el recurso que van a presentar en este caso para revertir esta medida. Hace un momento expliqué. El habeas corpus y las acciones de amparo son recursos de carácter constitucional. Mi persona está a cargo del proceso de rebelión, que no es un tema de carácter constitucional, es un tema de carácter penal. Nosotros no vamos a presentar ningún recurso. Lo que ha sucedido es que el juez de la etapa intermedia ha dictado un auto de enjuiciamiento. ¿Qué significa eso en términos comunes? Significa que ya terminó toda la investigación y todo el expediente se lo está pasando a un juzgado para que se inicie el juicio oral recién. Recién se va a iniciar el juicio. Y en ese juicio vamos a ver si nosotros vamos a luchar por la inocencia de José Pedro Castillo Terrones, ¿no? Ahí, acá no, nada tiene que ver con temas constitucionales.
El habeas corpus son para detenciones ilegales, ¿no? Para amenazas contra la libertad. Entonces, no, acá no, nada tiene que ver. Acá estamos en un proceso, en un juicio que vamos a ingresar y, bueno, sí se va a iniciar este proceso. Y hasta ahora, José Pedro Castillo Terrones está revestido de la presunción de inocencia. No es culpable de nada. Recién empieza el partido, vuelvo a repetir. Todavía no hemos iniciado el partido de fútbol. Entonces, preparémonos para ese partido, que recién va a iniciar. Hasta ahora no. Bueno, los temas constitucionales son cosas muy aparte. Gracias. Bueno, culminamos entonces. Para hacer una última pregunta, por favor, señor Oliver, para mí. A la pregunta que yo le hice, usted me respondió de que acá no ve nada de propaganda del partido político, pero sin embargo habló sobre un encuentro nacional para el 6 y el 7 de diciembre. Tengo conocimiento que ese encuentro lo está organizando el CONALIRES, que es la Coordinadora Nacional por la Libertad y Restitución, el presidente Pedro Castillo. Pero el CONALIRES pertenece o es parte del partido político Todos con el Pueblo, y lo que pasa es que hay muchos luchadores que no comparten ese partido porque tienen muchas dudas de que ese partido realmente sea del presidente Pedro Castillo Terrones. Bien, porque usted me lo pregunta, voy a tocar el tema del partido, porque es mi obligación, no puedo quedarme callado. Yo aprovecho para decirle una vez más a la prensa y a usted de manera particular, porque estuvo en la anterior conferencia cuando anunciamos el tema del partido, que el partido político Todo con el Pueblo está liderado por el presidente constitucional Pedro Castillo Terrones. Ningún otro partido está liderado por él. Él pertenece al partido, es parte El presidente Pedro Castillo es parte del partido, es fundador del partido, es el líder. No hay otro líder en Todo con el Pueblo. Disculpe, no podemos hacer una conversación, señor periodista. No sé qué interés tiene usted de hacer una conversación, porque usted hace la pregunta y yo respondo. Si no, se va a volver un diálogo. Pero, por favor... Le está preguntando si está afiliado o no. Estoy contestando. Conteste, por favor. Estoy contestando. No, ¿está afiliado? A ver, señor, por voy a favor, decir lo siguiente. por favor. El presidente Pedro Castillo ha presentado su ficha de afiliación, ¿correcto? Muy bien. Él, como otros ciudadanos, su ficha ha sido observada por la autoridad. Observada. Lo que luego de la observación, cuando sea comunicada formalmente, porque eso lo sabemos extraoficialmente, cuando sea notificada formalmente, el presidente Pedro Castillo Terrones y otros ciudadanos más que han sido observados en su ficha de afiliación, inmediatamente subsanarán. Es más, le puedo decir que el presidente ya ha iniciado los trámites de subsanación de manera documentada, con lo que le demuestro que el presidente Pedro Castillo sí está en el partido Todo con el Pueblo, que aún no logra su inscripción. Entonces estamos a la espera de que logre la inscripción. Cuando logre la inscripción ya diremos que tenemos un partido inscrito formalmente, legalmente ¿Comprarían el documento a la población para que pueda estar seguro? Bueno, señor, si usted me hubiese dicho que eso me iba a preguntar y me hubiese pedido que yo traiga el documento, lo hubiera traído. Pero compromete a mostrar? Por supuesto. Sí, encantadísimo. Y es más, le voy a decir que mi ficha también está observada. La mía también y de otros ciudadanos también. Lo que no quiere decir que entonces ahora, porque nuestras fichas han sido observadas por la autoridad, entonces no somos del partido. No, somos del partido. Y el presidente Pedro Castillo es el líder del partido. Y basta de mentiras y de estar confundiendo a la población con que no es del partido. Es del partido. Y con respecto a su pregunta, usted decía que se está promoviendo unas acciones para el 6 y 7. Por supuesto, y en esas acciones del 6 y 7, a propósito de la recordación de lo que sucedió hace 2 años, el 7 de diciembre, no solo el partido Todo con el Pueblo, varios partidos que levantan la bandera de la libertad y restitución, no solo la CONALIRES como organización social, sino también otras organizaciones sociales que levantan también la bandera de la libertad y la restitución, estamos
desarrollando, encaminando un proceso unitario, porque eso es lo que le conviene al pueblo peruano, recuperar la democracia, el Estado de Derecho que se ha roto con un golpe de Estado contra el gobierno de Pedro Castillo Terrones a partir del 7 de diciembre del 22. Y por eso es que, reitero una vez más, el 6 de diciembre se va a desarrollar el primer encuentro, ¿no? El primer encuentro por la recuperación de la democracia en el Perú. Igualmente el día 7, los 2 días. Así que todo el pueblo peruano están invitados a la avenida Garcilaso de la Vega, 1630, centro de Lima, ex Wilson, frente al Parque de la Exposición. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por su presencia. Hasta pronto. Muchas gracias. Castillo, libertad. 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 Esta es la fuerza de Castillo. 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 Castillo, libertad. Castillo, libertad. Castillo, libertad. Castillo, libertad. Castillo, libertad. Gobierno asesino, liberen a Castillo. Gobierno asesino, liberen a Castillo. Gobierno asesino, liberen a Castillo. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, presidente! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, presidente! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡Pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo no se rinde, carajo! ¡Fuerza, mi querido presidente! Ya falta poco, lo ganamos a la derecha. ¡Libertad para Pedro Castillo! ¡Libertad para Pedro Castillo! ¡Justicia para Pedro Castillo! Bueno, estamos aquí después de esta conferencia de prensa. Iber Maraví, vocero, no quería responder si estaba inscrito o no estaba inscrito. El presidente Pedro Castillo, y no tiene por qué molestarse. ¿Por qué molestarse? Se está haciendo una pregunta clara y enfática. Gracias, gracias. Ya acabó, ya acabó. Ya acabó. Estamos en una conferencia de prensa y ya salimos. Estoy disconforme con lo que dijo el abogado Walter Medrano. Si ellos dicen que este sistema jurídico no vale, no sirve, entonces lo que tienen que hacer, y reitero nuevamente lo que le pregunté, presentar la demanda de inconstitucionalidad para que así refutar y decir no sirve este proceso, están lentos, no están firmes en sus alegatos, los habeas corpus que presentan están siendo rechazados. Entonces, ¿usted lo presentaría? Claro, yo ya presenté, ya lo hice, ya presenté en una audiencia y ahora, mire, he empezado en el mes de octubre y ahora ya está en el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que pasa con los abogados y qué es lo que tiene Isaías Oliver? La pregunta y la respuesta lo tienen ustedes. No, usted, le estoy preguntando, ¿cuándo es la audiencia más o menos? Bueno, ya está en el Tribunal Constitucional. Ya deben de discutirlo y estamos a la espera de que nos pongan una fecha. Y si es la respuesta negativa, estaríamos viéndolo ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora sí, el 7 de diciembre, ¿qué decir? Bueno, estamos preparándonos y convocando a nivel nacional, a la costa, a la sierra y selva, para dar la fortaleza
y exigir la libertad y restitución. Aunque algunos ya no quieren hablar de la restitución, tan solo de la libertad. Nosotros pedimos la restitución, porque Dina Boluarte no es mi presidenta. Dina Boluarte no nos representa y Pedro Castillo ha sido vacado ilegalmente por toda esta sarta de zánganos, por esta sarta de corruptos, como es Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los congresistas. Todos estos deben de ir a la cárcel. Gracias. Elementos de compensación, yo comparto lo que has dicho. Estamos cometiendo errores. No hay firmeza en la argumentación. En ese pecado hay que dar un Sí, pero muy bien. Estamos en camino, hermano, por la libertad de nuestro presidente que está justamente secuestrado ahí en Penal de Barbadillo. ¿Por quiénes? Por esos traidores y a la derecha. Es por eso que el pueblo peruano está en constante lucha de los 24 regiones del país. Y nosotros, constitutivamente, el 6, el 7, estaremos unidos todos a nivel nacional. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, presidente! ¡Venga, lucha y dura! ¡Pero venceremos! Vamos a ver, Marisol, creo que sí. Sí, ya llego. Mi nombre es Isabel. ¿Vamos? Vamos.